Hoy quiero cerrar la semana con un capítulo de opinión, o mejor dicho, de reflexión, porque hoy me quiero desahogar sobre un tema que preocupa mucho desde el principio de los tiempos a los creadores de podcast, y es el ansia por tener cada vez más y más y más y más escuchas, oyentes, descargas, impacto, en fin, crecimiento infinito. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida. Estás escuchando Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario que realizo desde EOB Productora. Yo soy Jorge Marín y hoy te traigo un nuevo capítulo de opinión que gira en torno al podcasting. Ya digo que es episodio de opinión, el de este viernes 3 de octubre del 2025, y me voy a poner en plan filosófico. Voy a encender una velita de incienso y a respirar tranquilo, porque este es un tema que conviene reflexionar sobre él. Sobre todo os invito a escucharme y luego pararos unos minutos a pensar si llevo razón o no y a ver cómo os afecta este tema a vosotros. Porque seguro que habéis oído muchas veces a lo largo de vuestra vida ese refrán que dice que cuanto más tienes, más quieres. Y esto, por desgracia, también nos pasa a los creadores de podcast o en el podcasting en general, al igual que en muchos otros ámbitos de nuestra vida. Veréis. En este caso me estoy refiriendo al número de oyentes o al número de descargas o el número de escuchas de nuestros episodios, a lo más alto que llega nuestro podcast, ¿no? Y es que está muy bien querer aumentar el número de seguidores de nuestros proyectos o el número de alcance de nuestros episodios, en fin, ya me entendéis. Pero, ¿y si esa actitud ya pasa de preocuparse por crecer a codicia directamente? No, yo quiero más, yo siempre quiero más, quiero, nunca quiero parar de crecer. Siempre que, esto me ha venido a la cabeza porque me ha pasado ya en varias ocasiones, que siempre que veo a un empresario, o a un político, o un artista multimillonario, gente que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimo poder y muchísimo alcance, el empresario nunca deja de trabajar, el político se llega a corromper y los artistas incluso tienen una actitud un poco déspota con la gente que trabaja con ellos o que les rodean, o en fin, o con sus propios fans. Y siempre pienso lo mismo, ¿no? ¿Qué necesidad tienen de hacer eso los empresarios, políticos o artistas que están en lo más alto? Quiero decir, si un empresario de éxito a su empresa le va bien o muy bien, ¿por qué no se echa un poquito a un lado y se dedica un poquito a disfrutar de la vida con todo lo que genera gracias al éxito de su empresa? Si un político que ya tiene su puesto bien colocado, con su correspondiente dosis de poder y de dinero, con su sueldo, ¿y por qué quiere más? ¿Por qué se llega a corromper y cae en esa corrupción para seguir acumulando más poder y más dinero? ¿Por qué le puede el ansia, ¿no? Esa codicia? Y en cuanto a los artistas que ya están en lo más alto, ¿por qué siguen dispuestos y dispuestas a todo para seguir ahí, para seguir en lo más alto, y no se dedican simplemente a relajarse para poder seguir creando lo que más les gusta, ¿no? Que es seguir creando eso que les ha llevado hasta ahí para disfrutar del éxito, ¿no? Si ya has llegado a lo más alto, pues oye, sigue trabajando, pero céntrate en lo que haces, no en seguir en lo más alto, no en seguir en el pico de la ola. Pues como el caso de los empresarios, a seguir al frente de su negocio, el caso de los políticos, para seguir en lo más alto de ese poder, o en el caso de los artistas, para seguir en el top del área donde sean exitosos, ¿no? Estos solamente son 3 ejemplos de personas que, aun habiendo alcanzado una buena posición dentro de su nicho, por así decirlo, siempre quieren más y más y más y más, y nunca se conforman con lo que tienen, porque la cima, siempre está más por encima suya, y siempre quieren alcanzarla, y nunca hay un fin, nunca pueden decir, no, ahora lo he conseguido, ya he conseguido esto, ya, ahora es hora de volver para abajo o de quedarme hasta aquí, pero no, siempre quieren más. Y por raro que parezca, con los podcasts ocurre algo parecido. Y aunque estés en el número 1 del ranking que sea donde te guste verte, no sé si Spotify o YouTube o iVoox o Podimo o lo que sea, estás el número 1 y eso siempre te va a parecer poco. Y siempre vas a querer llegar un poquito más alto. Si estás en número 1 en Spotify, también quieres ser número 1 en iVoox. Y también quieres ser más de YouTube. Y también quieres ir más oyentes. Y esto, además de difícil, por no decir imposible, pero bueno, vamos a dejarlo en difícil, es contraproducente para ti mismo o para ti misma como creador de podcast. Y ojo,
que aquí no, vamos a ser sinceros, a mí también me gusta crecer y soy el primero que revisa día a día, yo miro todos los días las descargas de los episodios para ver cómo este podcast, para ver hasta dónde ha llegado, ¿no? Gracias a vosotros y vosotras. Pero a mí personalmente no me gusta compararme con otros proyectos, con otros podcasts, sino que lo que hago es compararme conmigo mismo, porque ahí creo que está la clave de esta avaricia, si me permitís la expresión, ¿no? No siempre querer más y más y más y más. No, compárate contigo mismo para ver si has mejorado. Que está claro que a mí también me gustaría que mi podcast fuera el número 1 de iVoox, de Spotify, de Apple Podcast, de YouTube y de todos a la vez. Sería necio decir que no quiero eso. No, siempre quiero seguir creciendo y siempre quiero ser el número 1. Pero compararme con otros podcasts para intentar sobrepasarlos en esos rankings es ridículo. Para empezar, porque tendríamos que ponernos en igualdad de condiciones. Me explico. Lo primero, solamente tendríamos que dejar a los podcasts que emitan episodios como yo, o sea, de lunes a viernes. Venga, ya quitamos al resto. Lo segundo, tendríamos que eliminar a todos los podcasts que, aun emitiendo de lunes a viernes, solamente hicieran capítulos de en torno a los 15 minutos, como yo. Y luego, de todos esos que han quedado, vamos a dejar solamente a los que hablen de metapodcasting. O sea, no me puedo comparar con otra cosa que sea gente que publique de lunes a viernes en un formato de 15 minutos y que además hable del mismo nicho que yo. Y por último, de los que sobrevivan a toda esta criba, solamente podríamos seleccionar a los que tengan un presentador tan guapo y carismático como yo mismo, que no hay muchos. Pero esto es una coña, ya me entendéis. Es que ¿no veis lo ridículo que es compararse con otros podcasts? Cada podcast es distinto, cada podcast depende de su periodicidad, de su duración, de sus presentadores o presentadoras, de sus invitados. Y no solamente no puedo compararme con ellos porque no sé lo que hay detrás. No sé si detrás le apoya un medio de comunicación. No sé si detrás hay un perfil de redes sociales con millones de seguidores que impulse ese podcast. No sé si detrás de ese podcast hay una campaña de publicidad o incluso un servicio de pago que suba ese podcast en el ranking de la plataforma donde lo estemos viendo. O una campaña que, aunque no sea una campaña de pago, que haga 3 clics, porque sé que existe, que hagan 3 clics y que automáticamente pongan un podcast en número 1 porque le conviene a esa plataforma. ¿No veis a lo que me refiero? Es imposible, es enfermizo querer estar siempre en el número 1 en cuanto a descargas, impactos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay un podcast número 1. Siempre sale la típica noticia, ¿no? El podcast más escuchado en España o en español, pero es mentira. No se puede comparar. No hay una regla que, digamos, pueda sumar todas las plataformas de podcast y compararlas y decir, no, este es de los más escuchados. Está claro que hay unos que son mucho más conocidos que otros, pero es ridículo llegar al número 1, porque siempre va a haber alguien pisándote los talones y porque es enfermizo y porque necesitarías el apoyo de cientos de miles de personas, además de las propias plataformas y una cantidad inmensa de trabajo. Por eso te recomiendo que te compares contigo mismo. Yo personalmente es lo que hago para ver si yo mismo o el proyecto está mejorando y comparándolo con los meses anteriores, con los años anteriores, para ver si lo estoy haciendo mejor o lo estoy haciendo peor. Y si lo estoy haciendo mejor o peor, gracias a las estadísticas, intentar adivinar qué es lo que estoy haciendo mejor o qué es lo que estoy haciendo peor para intentar mejorarlo o empeorarlo, que empeorarlo va a ser difícil, pero bueno, ya me entendéis, porque me comparo conmigo mismo. Porque si me intento colar en esos rankings, si intento siempre crecer y crecer y crecer y para llegar al que está encima mío, o al podcast que está encima de mi proyecto, al final me voy a acabar volviendo loco, porque siempre voy a querer más, siempre. Y cuando supere a ese en el que me había fijado, voy a querer ir a por el siguiente, y más, y más, y más. Y una vez que alcance el número 1, voy a querer que nadie me lo quite, porque esto es como el dinero. Al final, quien más tiene, más quiere. Y a mí personalmente me gusta un poquito más ese otro refrán que dice que es más rico el que menos necesita, que viene a enseñarnos la verdadera riqueza de todo esto, que no reside en la cantidad de bienes, ya sean materiales o inmateriales, ya me sabéis, aquí hablamos de descargas o oyentes de podcast, sino en la capacidad de ser feliz con lo que tenemos, con lo que hemos alcanzado ya, sin una ambición enfermiza, ¿no? Que en este caso hablamos de podcast por alcanzar esos puestos número 1 y que sigan aumentando las cifras de estadísticas y que no, que esto va de seguir creciendo poquito a poco y que ir acumulando oyentes, comentarios, en fin.
que no os fijéis tanto en la persona o en el proyecto que tenéis al lado, o encima o debajo, y fijaros más en vosotros mismos, en vosotras mismas y en el camino que lleváis recorrido hasta ahora con vuestros proyectos. En ese oyente que os deja un comentario, en esa reseña en Apple Podcast, que por cierto hace mucho que no recibo ninguna, aquí os lo dejo, guiño guiño, o en ese invitado que se ha pasado por vuestro programa y que ha disfrutado mucho grabando un nuevo capítulo que vais a lanzar próximamente. Así es como hacéis un buen trabajo, así el número de oyentes seguirá creciendo poquito a poco, pero sobre todo se afianzará, porque de nada sirve que este mes tengáis un pico de descargas si al mes siguiente, o de escuchas, si al mes siguiente cae otra vez en picado. Y esa cifra, pues poco a poco veréis cómo acaba subiendo poquito a poco. Y hasta aquí mi opinión. Y ahora espero la vuestra sobre este ansia de descargas y de escuchas en los podcasts y de avaricia y de, bueno, en fin. Y para ello tenéis la caja de comentarios donde me estéis escuchando, o también, aquí me vais a permitir que os deje el mensajito del canal de Telegram del podcast al que podéis acceder a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram. Y será en ese canal donde mañana sábado, publicaré la encuesta de esta semana para, además de leer vuestros comentarios al respecto, pues saber qué episodios os han gustado más de este último ciclo de 5 capítulos. Y por otro lado, no olvidéis que podéis entrar a la web del podcast, alotroladodelmicrofono.com, para conocer todos los detalles del proyecto, así como todos los enlaces al canal de Telegram, al canal de WhatsApp, a la newsletter, al Coffee e incluso al Media Kit, donde están todas las tarifas y condiciones para los patrocinios de este Metapodcast diario. Como siempre digo, que disfrutéis del fin de semana, tanto o más de lo que lo voy a hacer yo, porque hoy es viernes y me toca descansar hasta el lunes. Gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.